Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio al seminario de modelos gerenciales outsourcing aplicados a los servicios de alimentación, el cual ha sido realizado por el equipo UBA, conformado por Caridad Aristigueta, Irina Idriago, Estefany Salina, Julia Lisverde y quien les habla, Aleska Rodríguez. En nuestro contenido tenemos unos puntos a tratar que son la introducción. Caridad, porfis. Gracias. Introducción, los objetivos, definición, pasos, tipos, las ventajas y desventajas, áreas de aplicación del outsourcing, los factores claves, aspectos a considerar, el outsourcing en Venezuela, el marco legal y las conclusiones. Actualmente podemos ver cómo los consumidores de alimentos han tenido mayores niveles de exigencia en cuanto a la calidad y a la diversidad de los servicios y de los productos. Esto ha generado una gran demanda que hace que la industria de los servicios de alimentación pues desarrollen constantemente perfeccionamientos a nivel de la gerencia, fundamentalmente en la dirección y en la gestión de los negocios para alimentos y bebidas, puesto que es aquí en este punto en donde va a partir el establecimiento de las estrategias y de los procesos y procedimientos que van a garantizar que los procesos o las operaciones se hagan de manera eficiente y eficaz. Por ello, se considera que los modelos gerenciales es una herramienta que es muy fundamental para poder mejorar la gestión en los servicios de alimentación. Estos modelos presentan una estructura, son metódicos y van a permitir a los directivos poder tomar unas decisiones informadas y estratégicas para poder optimizar de mejor manera los recursos y alcanzar los objetivos planteados por la organización en las diferentes áreas, por ejemplo, en la planificación estratégica, en la gestión de la calidad, en el control de los gastos de la compañía, en la gestión de los recursos humanos con los cuales posee y en la gestión de la innovación. Entonces, uno de los modelos gerenciales más comunes o más aplicados hacia los servicios de la alimentación son los conocidos como tercerización o los outsourcing. Estos se basan en el desprendimiento de alguna actividad dentro de su sistema operativo que no forme parte de las habilidades principales de la organización y cede esa actividad hacia un tercero, el cual se encuentra especializado en un área determinada. Las actividades principales operativas van a ser aquellas que forman parte del negocio de una forma central dentro de la empresa y que tienen ventajas competitivas con respecto a la competencia. Por lo tanto, este seminario tiene como finalidad hacer una exploración sobre qué es el outsourcing, cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece, cómo se debe implementar de una manera eficiente dentro de la empresa y qué tendencias y retos va a enfrentar en la actualidad este modelo de negocio. Tenemos entonces los objetivos. Como objetivo general es identificar el outsourcing como una estrategia gerencial aplicable a los servicios de alimentación. Dentro de los objetivos específicos, entonces tenemos definir aspectos importantes del outsourcing, identificar los pasos, las ventajas y desventajas para la aplicación del outsourcing, describir la estrategia gerencial del outsourcing y mencionar las implicaciones legales del outsourcing en Venezuela. Iniciamos con una definición del outsourcing, el cual se refiere como una estrategia administrativa que va a ser utilizada por una organización que desea realizar o ejecutar operaciones que son especializadas en un área determinada.
De esta manera, contrata a otra organización que sí cuenta con ese recurso de especialización para que realice esas actividades, ya sea en parte de la producción, prestando servicios, o que se encargue de alguna actividad que tradicionalmente era llevada a cabo por el personal de la empresa, utilizando los recursos internos con los que cuenta la empresa contratante. Por lo general, cuando una organización hace uso de un outsourcing o recurre a él, es para poder abaratar costos y mejorar la eficiencia de sus actividades. De esta manera puede concentrarse de una mejor forma en aquellas actividades en donde tiene un mejor dominio y que constituye la base de su negocio. La modalidad de las organizaciones, o mejor dicho, esta modalidad gerencial para las organizaciones contratadas son ajenas, es decir, que el outsourcing va a ser ajeno a la compañía, pero se hace cargo de parte del negocio, para lo cual fue contratada, asumiendo la gerencia y la operación en esa actividad específica. De tal manera que así va a agilizar y a optimizar la calidad, reduciendo los costos para la compañía que lo ha contratado. Además, el outsourcing va a asumir los riesgos, pero ofrece las garantías de su ejecución, dado a que tiene experiencia y tiene seriedad en el área. En cierto sentido, el contratador pasa a ser parte de la empresa, pero no se incorpora formalmente a ella. Por eso es oportuno aclarar que el outsourcing es diferente de las relaciones de negocios y de la contratación, ya que en las contrataciones el contratista es el propietario de todo el proceso. Lo va a controlar y le va a decir al contratado qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer y cómo va a desempeñar cada una de las funciones. Caso muy diferente con el outsourcing, porque el contratador solamente le transfiere al outsourcing la propiedad para que éste pueda ejecutar libremente todas las actividades para el proceso que va a realizar y para la obtención de los objetivos. Entonces ahora Stephanie nos va a indicar cuáles son los tipos de outsourcing. Disculpa, Stephanie, tienes el micrófono apagado. Ok, buenos días. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los tipos de outsourcing y existen dos maneras de tipificarlos a través de dos grandes grupos, y sería de acuerdo a su finalidad y de acuerdo a su naturaleza. Cuando hablamos de los tipos de outsourcing de acuerdo a su finalidad, vamos a encontrar que hay un outsourcing táctico que no es más que una simple externalización de una función que no es tan primordial para la empresa. Y la razón principal de su implementación es para reducir costos. Cuando hablamos de un outsourcing estratégico, se pretende crear una relación estable con la empresa, a la cual se le delega la función, y a través de ella se va a crear una alianza estratégica que se va a ir reforzando a medida que se refuerza esa interdependencia respecto a las demás funciones que realiza la empresa, y todo esto se realiza con la finalidad de buscar una mejor calidad de la función delegada, aumentar su capacidad o mejorar algún servicio. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de los tipos de outsourcing de acuerdo a su naturaleza, podemos encontrar 4 subtipos, que sería, primero, el co-sourcing. Esta se presenta cuando tanto la empresa que delega la función como la empresa que presta el servicio comparten responsabilidades y en ocasiones también los riesgos.
Ahora, si hablamos de el tipo de outsourcing in-house o in-site, esta se presenta cuando los servicios solicitados se realizan dentro de las instalaciones de la empresa que la solicitó. Y de esta manera la empresa puede tener un mayor control del servicio contratado. Ahora, el offshoring se denomina así cuando se solicita la contratación de los servicios de una empresa que se encuentra en el extranjero. Esto justamente para reducir los costos. Y el outsourcing off-site se le conoce como ocurre cuando los servicios son generados en la empresa de outsourcing correspondiente. Y esto permite la reducción de costos y porque no se utilizan los recursos propios de la empresa. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, los pasos del outsourcing son aquellos que se realizan para establecer un outsourcing o una externalización y se cumplen 7 pasos para establecerse de una manera satisfactoria. La primera es la planificación de las iniciativas. Aquí la empresa va a analizar riesgos, se van a comunicar las iniciativas y la compañía va a abordar estos puntos junto con la dirección y el departamento encargado de la distribución de los recursos. Aquí van a marcar los objetivos y establecer como un proyecto o un manual de externalización. El siguiente paso serían las implicaciones estratégicas. Aquí se va a comprender mejor la empresa para determinar las áreas que se van a externalizar. Como implicaciones, como que cuál es la implicación estratégica de eso. El siguiente sería el análisis de costos y servicios o el análisis costo-beneficio. ¿Por qué? Porque, por un lado, se van a dedicar menos recursos de la empresa y se van a ahorrar costos en personal, en equipos, en instalaciones. Pero, por otro lado, la contratación de los servicios de externalización va a repercutir en los mismos. Entonces, se van a analizar las futuras, los futuros aportes que va a tener este outsourcing y también van a analizar si esto influye en el costo. El siguiente sería la negociación. La siguiente sería la selección de proveedores. Aquí lo que se hace es evaluar el mercado y cuáles son las posibles empresas proveedoras de outsourcing. Después se van a establecer los criterios de evaluación, identificar los más potenciales, analizarlas y esto se va a informar a la compañía. En la negociación ya es la fase donde se habla directamente con el proveedor y se llega a un acuerdo. Luego el proceso de transacción es cuando se le informa al equipo interno de la empresa a la cual se le va a realizar el plan y esto se aprueba finalmente. Y en el seguimiento no es nada más y nada menos que la evaluación del servicio externalizado. Entonces aquí es importante hacer un seguimiento, tanto puede ser por el representante o los gestores del proveedor, para preguntarse cómo está funcionando este servicio. Siguiente, por favor. Ok, ahora, hablando de las ventajas, vamos a tener 4 ventajas principales. La primera sería la reducción de costos. Los costos de manufactura influyen en la inversión de planta, equipo, los costos fijos que generalmente se reducen. Ahora, la siguiente sería mayor eficiencia en el negocio principal. Entonces, ¿qué sucede? Que al delegar las funciones que no son esenciales, la empresa va a poder centrarse en su actividad principal y ser más productiva. Siguiente, tenemos mejor disponibilidad de recursos y esto permite a la empresa poseer mejores recursos actualizados sin la necesidad de entrenar al personal
de la organización para manejarla. Y por último tenemos el aumento de la flexibilidad de la organización. Las empresas pueden ajustar los recursos a sus necesidades y no tienen que preocuparse por el personal adicional ni la baja demanda. A continuación vamos a pasar a ver las desventajas. Ok, así como la implementación del servicio de outsourcing tiene sus ventajas, también encontramos que tiene algunas desventajas. La primera desventaja es la pérdida de relacionamiento con las tendencias tecnológicas. La empresa pierde contacto con las nuevas tecnologías que ofrecen oportunidades para innovar los productos y procesos. En segundo lugar, tenemos el riesgo de incumplimiento de las expectativas, en donde los resultados del uso del outsourcing puede que no sean los esperados. Por ejemplo, que la reducción de costos sea mejor que la estimada o que no esté lo suficientemente capacitado para ejecutar las funciones que se les delega, lo que puede afectar de manera negativa a una de las tres principales áreas de la empresa, como es la operacional, la administrativa y o financiera. En tercer lugar, tenemos el riesgo de cambio en precio de las tarifas. El aumento de las tarifas puede generar que la ventaja competitiva que existía al inicio ahora sea nula. Tenemos también como desventaja que genera poca lealtad hacia la organización a la cual se presta el servicio y que además puede ocasionar irregularidades en la contratación de los trabajadores. Ahora, con respecto a las áreas de aplicación del outsourcing, el proceso de externalización de servicios no solo se aplica a los sistemas de producción, sino que también abarca la mayoría de las áreas de la empresa, a excepción de las áreas como la planificación estratégica, la tesorería, el control de los proveedores, la administración de calidad, el servicio al cliente, entre otras. Por tanto, las áreas que se pueden tercerizar son, en primer lugar, los sistemas contables, los sistemas financieros, las actividades de mercadotecnia, la área de recursos humanos y, en quinto lugar, los sistemas administrativos. También se pueden tercerizar la área de producción, el sistema de transporte, las determinadas actividades del departamento de ventas y distribución, el proceso de abastecimiento y las actividades secundarias, en donde encontramos la vigilancia física de la empresa, la limpieza de la misma, el abastecimiento de papelería y documentación, el manejo de eventos y conferencias y la administración de comedores, entre otros. Siguiente. Ok. Ahora, sobre los factores claves para la implementación del outsourcing, tenemos en primer lugar la determinación de qué actividades se van a tercerizar y cuáles no. Dentro de las actividades de una empresa se tienen las actividades estratégicas o básicas y las auxiliares o de apoyo. Las primeras actividades deben realizarse por la empresa. Las últimas es más recomendable que se subcontrate. Debe revisarse la estructura de la empresa para ver cuáles actividades son convenientes, rentablemente hablando, de ser realizadas por terceros y cuáles no. Cuáles son las que determinan la ventaja o desventaja sobre los competidores y cuáles son las que pueden generar un cambio positivo en la empresa y cuáles pueden generar resistencias en el personal. También tenemos la selección del proveedor. Se necesita evaluar la idoneidad, los antecedentes, el costo, la eficiencia y los beneficios que tiene tercerizar con cada proveedor. Definir la relación entre la compañía contratante y la contratada. En esta relación existen dos componentes. Uno interpersonal, que establece cómo interacciona el equipo responsable dentro de la empresa con el equipo del suplidor. Y el componente corporativo, que define las interacciones a nivel directivo entre ambas partes. También suscribir un contrato de prestación de servicios forma parte de estos factores.
que más allá de que parezca obvio, es clave celebrar un contrato donde quede claro puntos importantes de la subcontratación, como lo son los derechos y obligaciones de cada uno, así como el plazo durante el cual se va a prestar el servicio. Y por último, tenemos que establecer objetivos a realizar y efectuar el control de que se cumplan. Es sumamente importante saber qué se espera de esta subcontratación. También se debe monitorear que se cumpla con lo esperado. La empresa contratante debe designar a una persona que sea la responsable de la subcontratación y debe designar personas que también controlen la gestión del mismo. Ahora vamos a continuar con mi compañera sobre los aspectos a considerar para la contratación del outsourcing. Ok, buenos días. Nosotros, vamos a manejar lo que son 7 puntos principales para considerar la contratación de todos los outsourcing, y entre ellos destacamos uno de los primeros, que sería identificación de los aspectos del servicio de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a obtener información del personal en cuanto a todos los niveles posibles. Mirar tanto lo que es el futuro como el pasado de la empresa para poder evaluar todas esas situaciones. Asegurarse también de que se cumplan todos los objetivos y que todos estén acordes a lo que es los planes que necesita la institución instaurar con el servicio outsourcing. También definir lo que son los objetivos practicables, razonables y comprensibles, que sean factibles para entonces que este servicio se dé satisfactoriamente. Como punto 2, tenemos que el análisis de los servicios existentes. Esto tiene como propósito lo que es evaluar que todos esos puntos se estén logrando positivamente. Si está ocurriendo de manera progresiva y si se están siguiendo en una línea focal todos esos y cada uno de esos puntos que la empresa va a necesitar de lo solicitado del outsourcing. Como punto 3 sería evaluación de las posibles modificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hacer un análisis de los servicios existentes. Si muestran deficiencias, se va a evaluar lo que es la posibilidad y subsanarlas internamente. Esto con el fin de lograr todos los objetivos posibles. Al mismo tiempo, se va a evaluar lo que es la posibilidad de que sea una mejor opción buscar siempre la solución a esos errores o lo que ya muy bien comenté, lo que es subsanar todo ese tipo de debilidades. Como punto 4 sería elaboración de un pliego de condiciones. Aquí vamos a destacar varios puntos. Entonces, ¿qué va a indicar? Que sea exactamente qué servicio va a proporcionar la empresa. También va a expresar lo que son las responsabilidades de ambas partes. Se va a indicar también específicamente todas las consideraciones generales y legales que integran lo que es el contratado. Vamos a asegurar también que todas las compañías liciten lo mismo, que todas tengan el papeleo exactamente igual. Y la motivación directa de toda la institución para definir quiénes son los que van a participar dentro de todo ese servicio de alimentación. Como punto 5, que sería la propuesta de la campaña al contratista, eso va a ser mediante una propuesta firme. Se va a crear una campaña donde ahí se van a colocar todo lo que se necesita o lo que va a estar propuesto para realizar cada uno. Va a tener todas las capacidades y las expectativas que quiere lograr la empresa con la contratación del outsourcing. Como el punto 6, que sería selección de la firma del contratista. Ahí vamos a evidenciar lo que es la habilidad de la compañía para desempeñarse adecuadamente. Todo va a tener un periodo que en el cual esa firma va a funcionar. O sea, va a tener un tiempo en específico, lo cual esa firma va a tener validez. También hay la cantidad y el tamaño de otras instituciones con las cuales tiene contrato.
Eso también es importante focalizarlo, porque no solamente va a ser nuestra contratación, y también vamos a evaluar si esa empresa tiene contrataciones con otras empresas outsourcing, y todo eso se tiene que engranar para poder tener lo que son las licitaciones completas y que seamos o únicos, o sea, la única empresa que le presta servicio, o van a haber tercerizaciones también, terceros dentro de esa empresa que van a tener otros servicios de outsourcing. Las políticas contables, los procedimientos y lo personal. Y obviamente todas esas políticas de dirección que van a tener a nivel de todo el personal. Y como último punto de aspectos para considerar es el contrato de intervención del mismo. Todo va a tener una duración, garantía para que ese contrato funcione adecuadamente, todo lo que es los compromisos, indemnizaciones, compensaciones a todos los trabajadores y lo que es toda la sesión del contrato completamente. Siguiente lámina, por favor. Ok. Aquí en esta lámina estamos presentando los principales outsourcing en servicios de alimentación en Venezuela. Lo que es el Restoven ya lo hemos escuchado y lo hemos visto muchas veces. De hecho, una de las, cuando fuimos a hacer la visita, me acuerdo en mi semestre que fuimos a hacer la visita a lo que es el Banco Mercantil, el outsourcing que le prestas el servicio de alimentación al Banco Mercantil es Restoven. Restoven como tal elabora alimentos con destino institucional con los más altos estándares de productividad. Tiene mucha calidad, higiene y seguridad, con objetivos claros de crecimiento económico y procurando en todo momento la satisfacción de sus clientes actuales y todos los que son los futuros clientes. Su capital humano es fundamental, todos están capacitados, todos tienen lo que son permisos laborales y también para de higiene, y tienen la responsabilidad de llevar a cabo todas y cada una de esas planificaciones que tiene el outsourcing con la empresa. Otra subcontratación dentro de lo que es Restoven, tenemos RestoSouth, que es el centro de producción de comidas a gran escala, diseñado para atender una importante demanda de servicios de alimentación en todo el área metropolitana de Caracas, bajo los sistemas denominados In-Company. ¿Eso qué quiere decir como tal? Que ofrece servicios a lo que son campamentos, cafetines, además ofrecen lo que es la asesoría técnica y estratégica de todo el servicio de alimentación. Es como una adición aparte dentro de lo que es Restoven. Y el otro punto principal también, o otra empresa outsourcing principal, son los comedores gourmet, que lo que van a hacer es la satisfacción integral de necesidades alimentarias que a través de servicios y las soluciones innovadoras procura hacer del momento de la alimentación una sensación agradable de placer y disfrute por encima de todo el procesamiento industrial. Ellos van a procurar de no solo brindar altos estándares de calidad, sino también de higiene y nutrición, y también prestar ese servicio de tener esa buena calidad de la comida, de que todo esté dentro, que tenga un buen gusto. De verdad que ellos se especializan en eso, de que cada uno de sus platillos tengan que les llamen la atención al paladar a todos los clientes como tal. Entonces, bueno, pues le dejamos el pase a nuestra amiga y compañera Caridad. Buenos días. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo el marco legal regulatorio en Venezuela. Bueno, en la clase anterior, la profesora Karina nos había comentado que en el marco legal lo que viene siendo el outsourcing había sido objeto de debate y cuestionamiento en el ámbito laboral. ¿Esto por qué? Porque la legislación venezolana va a permitir la existencia de contratistas siempre y cuando esta figura no sea utilizada para eludir las obligaciones laborales de los patronos, cuyo caso estaría en presencia de la tercerización. Entonces, esto va a consistir en el simulado o en el fraude cometido por un empleador a fin de eludir o obstaculizar el cumplimiento de la normativa laboral. En este sentido, conviene precisar que todos los elementos van a permitir identificar la existencia o no de la terciarización.
Si bien existen en los textos que están en la regulación normativa, va a poder afectar una adecuada interpretación de la normativa legal, porque es indispensable establecer aquellas figuras legales con las que puede confundirse y poder delimitar sus caracteres definidos. Entonces, viendo este panorama, en el año 2012 nace la Ley Orgánica del Trabajador y las Trabajadoras, que viene siendo la LOT, y entonces aquí en este momento se abordaron diversos temas relacionados con las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, estableciendo restricciones y regulaciones para proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, esta ley va a regular algunos supuestos, organizaciones de tercerización que se consideraría como una tercerización prohibida. Es decir, este tipo de tercerización no se permitiría. Y la contratación de entidades de trabajo para ejecutar obras, servicios o actividades sean de carácter pertinente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo. Es entonces que, de manera directa, con el proceso productivo de contrate, se va a efectuar o se va a interrumpir las operaciones de la misma. Entonces, la contratación de trabajadores a través de intermediarios para eludir las obligaciones derivadas de la relación laboral del contratante, las entidades de trabajo creadas por el patrón para evadir las obligaciones de los trabajadores. Estos contratos o convenios fraudulentos van a estar destinados a anular la relación laboral mediante la utilización de formas jurídicas propias del derecho civil o mercantil y cualquier otra forma de simulacro o fraude laboral. Entonces, que esta ley va a intervenir en las organizaciones de tercerización contenidas bajo la ley que es la TOT. Entonces, se va a señalar que estas van a estar dirigidas a evitar la utilización de mecanismos que pretendan evadir la aplicación de la normativa laboral a determinados trabajadores o evitar la triangulación de relaciones de trabajo mediante artificios en las condiciones de trabajo y la garantía del pago de los pasivos laborales de los trabajadores terciarizados. Por tanto, para determinar que estos, en presencia de forma de tercerización prohibida, la constatación de la intención de al menos una de las partes simular o no un tipo de relación o defraudar a la ley. Entonces, es importante señalar que la contratación de servicios a través de contratistas o el llamado outsourcing no es que esté prohibido en Venezuela, sino en cambio está regulado con la prohibición real que establece que la norma de estas figuras como el anónimo, con el ánimo de obstaculizar o evadir las obligaciones laborales inherentes en relación a patrón trabajador por parte del beneficiario de los servicios. Para concluir, vamos a dar unas conclusiones con respecto al outsourcing. Y bueno, sabemos que es una estrategia empresarial que consiste en delegar funciones a proveedores externos especializados, permitiendo a las organizaciones modulares centrarse en sus actividades principales y reducir costos operativos. Esta práctica puede generar beneficios significativos como entrega de servicios de alta calidad, acceso a tecnologías de vanguardia y una mayor flexibilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también van a existir riesgos asociados como la pérdida de control sobre ciertas operaciones y, por supuesto, la dependencia de terceros. Además, la decisión de externalizar actividades debe tomarse cuidadosamente, evaluando tanto los beneficios como los posibles inconvenientes para garantizar el éxito a largo plazo de la empresa. Es entonces que para aplicar un outsourcing dentro de los servicios de alimentación se amerita la evaluación de servicio a externalizar, la estrategia de outsourcing, el registro y las condiciones propuestas por los outsourcers, la selección de la firma contratista, una revisión del contrato del mismo, ya que si no se toman en cuenta estos aspectos, el proceso puede verse comprometido
y podría llevar a una mala elección en cuanto al servicio que se va a contratar del outsourcing. Es entonces que en Venezuela los servicios de alimentación de outsourcing han estado representados durante varios años por empresas reconocidas de larga trayectoria como Comedores Gourmet, Restoven, Restel. Y en cuanto a la legislación venezolana relacionada con la implementación del servicio outsourcing, el Estado venezolano busca eliminar los espacios vacíos y las vaguedades que estaban existentes en la normativa legal. Entonces, con el fin de favorecer una labor interpretativa de los jueces en materia de tercerización y así evitar las obligaciones laborales, por ende garantizar la protección legal de los trabajadores terciarizados. En síntesis, podemos decir entonces que la aplicación de modelos gerenciales en los servicios de alimentación es clave para mejorar la gestión de los negocios y aumentar la competitividad en un mercado cada vez más exigente. Y entonces que la adopción de estos modelos va a permitir a las organizaciones identificar oportunidades de mejora, optimizar sus recursos y garantizar la satisfacción de los clientes, lo cual se va a traducir en un mayor éxito y sostenibilidad en el negocio. Estas fueron nuestras bibliografías y muchas gracias. Espero que les haya gustado. Buenos días. Estamos abiertos a las preguntas que tengan los alumnos respecto a la exposición. ¿Hay preguntas? ¿Hay observaciones? ¿Algún aspecto que no haya quedado claro? Osvaldo, ¿te quedó clara la exposición? Buenos días, profe. Sí, todo lo que pusieron hoy las profesoras, bueno, sí, son profesoras hoy. Las compañeras, todo lo que pusieron hoy quedó claro. Me pareció que lo trataron de organizar de una forma que fuera fácil para entender, desde el punto de nosotros que no investigamos ese tema. Y por mi parte, ya yo conocía lo que era Restoven, pero no conocía más a fondo el punto que ellas especificaron acerca de las otras funciones que ellos realizan. Y bueno, me pareció muy acertada su participación de las muchachas. Muy bien, Osvaldo. Cristian. Hola, buenos días. Sí, buenos coincido, días. Bastante completa la presentación. Y súper útil que no solamente mencionen el aspecto teórico en cuanto a definición, sino ejemplos de compañías venezolanas y también aquellos aspectos a considerar, o sea, tanto las ventajas como los aspectos que deben considerarse en el marco legal y al momento de llevar a cabo, de contratar el outsourcing, con todo aquello que debe tenerse precaución para que represente un beneficio, no lo contrario. Entonces me pareció bastante interesante el enfoque. Muy bien, Cristian. En cuanto al aspecto legal, que lo realizó Caridad, yo quería decirle lo siguiente. Fíjate, Caridad, tú dices que la LOT nace en el año 2012. En el año 2012 lo que se le hizo a la LOT fue una reforma. Y en cuanto a la base legal, te faltó... Te faltó señalar los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde están señalados algunos aspectos del outsourcing, artículos 89 y 94, y cuando hiciste el análisis de la LOT, hubiese sido bueno que señalaras cuáles eran los artículos a los cuales te estabas refiriendo. Nombraras el artículo 47, que es el de la tercerización, la del 48, donde se establece la prohibición de tercerización,
hubiese sido muy importante que te hubieses detenido en el artículo 49, que es el que habla de la figura de contratista, que es actualmente la figura, lo que más se asemeja y a la cual se puede asimilar la figura del outsourcing, la figura del contratista, que es cuando se contrata una empresa para que esta empresa trabaje con sus propios recursos y con sus propios trabajadores, de manera que el trabajador tenga perfectamente claro quién es su patrono, quién es el que le va a responder legalmente de todas las obligaciones legales. Eso en cuanto al aspecto legal. En los demás aspectos me parece que la exposición está bastante completa. Doy el pase a las profesoras y a la profesora Tania. Okay, buenos días. Profe. Buenos días. Adelante, Caridad. Con respecto a lo que usted está diciendo, yo también tuve esa duda porque cuando yo estaba investigando, yo quise buscar cuándo fue que la LOT se había creado y me salió que había sido el 30 de abril de 2012. Entonces, por eso fue que lo dije, debe ser que entonces la bibliografía estaba mala porque decía que, en ese año se hizo como que todo. Por eso fue que tuve la confusión, pero sí yo había pensado, antes no existía una ley de trabajadores y trabajadoras. Pero como salía como tal en un artículo, pensé que había sido así, porque como también le añadieron el trabajadoras, y como varias veces se ha como que modificado la ley poniendo también lo de la inclusión al sexo femenino. Sí, entonces por eso yo pensé que había sido así, pues, pero gracias por decirme. Sí, correcto. En realidad el problema estuvo en la palabra que utilizaste, que no es que nace, sino que se le hace una reforma. Eso es todo. Y bueno, sí era importante que nombraras los artículos porque el aspecto que te tocó a ti es la base legal, entonces era importante señalar los artículos. Adelante, profe Tania. Ok, buenos días, jóvenes. Bueno, primeramente el grupo hizo su esfuerzo con la presentación de la práctica docente y bueno, se felicita a cada uno de los integrantes porque sabemos que aparte de que no es dominio, digamos, de los estudiantes este tema, es primera vez que lo abordan y sabemos que están haciendo un esfuerzo. Es importante que tomen en consideración inclusive los artículos que la profesora Meida les mencionaba, que inclusive los incluyan en el trabajo, porque eso permite, es muy difícil cuando decimos la ley orgánica del trabajo dice esto, pero ¿qué artículo? Es importante que ustedes lo dejen específico en el trabajo, tienen chance para incluirlo, y ya la profesora les indicó los artículos. Cualquiera de los casos la profesora les puede volver a escribir cuáles son los artículos para que ustedes lo incluyan en el trabajo. En cuanto a la presentación, la exposición que realizaron, es algo que siempre, y lo encuentran en las bibliografías, pero es algo que realmente está un poco alejado de la realidad, que es que el outsourcing permite disminuir los costos. De hecho, bajo esa percepción de que el outsourcing te permitía disminuir los costos, quizá fue que se distorsionó y por eso en Venezuela se legisló o se reformó la ley orgánica del trabajo para proteger al trabajador, porque esa disminución de costos prácticamente venía a expensas de que el trabajador iba a cobrar menos, se subcontrataba, se tercerizaba una parte de la empresa, un servicio de la empresa, y los trabajadores que estaban trabajando por esa subcontratación ganaban menos que los trabajadores del resto de la empresa. Eso se vio mucho en empresas del sector primario y por eso surge la legislación. Pero cuando usted analiza realmente en qué consiste el outsourcing y específicamente si nos vamos a servicios de alimentación, un servicio de alimentación como Resto B, Comedores Gourmet, de Argil, hay diferentes empresas en el país que trabajan bajo la subcontratación, o un nutricionista como pasó con el Centro Médico de Caracas, que las mismas nutricionistas que trabajaban luego crearon su empresa y ellas son las que administran, trabajan en la administración, hacen una tercerización allí con la clínica, tanto Clínica Santiago de León como Centro Médico de Caracas. Es decir, que se crea una empresa
que es lo que se terceriza, una empresa que es especialista en dominar una determinada área. En este caso estamos hablando de empresas que dominan la administración de servicios de alimentación, pero esa empresa tiene que comprar insumos, administrar insumos, preparar la comida, pagar un personal que no puede minimizarse los beneficios de estas personas. Los beneficios de estas personas tienen que ir acorde a lo que cita la ley y no pueden estar por debajo de los beneficios de la empresa que subcontrató ese outsourcing. Por tal motivo, es difícil que una empresa subcontratada cobre menos de lo que realmente va a generar estos costos. Y adicionalmente, la empresa, por ejemplo, el Restoven, para prestarle servicio al Banco Mercantil, al Banco Provincial y a cualquier empresa que los subcontrate a ellos para administrarle el servicio de alimentación, también tiene que adicionar una rentabilidad, es decir, tiene que adicionar una ganancia, porque Restoven no presta ese servicio en forma gratuita. Por lo tanto, en este tipo de servicios de tercerización, generalmente no se minimiza costos. Y eso es algo que se ha desvirtuado un poco y quizás en la concepción de que la tercerización te va a poder facilitar la disminución de costos, se desvirtuó precisamente en creer que entonces, bueno, yo contrato una mano de obra más económica o disminuyo la calidad, y esa no es la idea. Restoven, por ejemplo, presta un servicio de calidad. La idea de que un outsourcing, una tercera empresa, sea subcontratada para un servicio es que, primero, que de calidad de servicio, porque por eso se pide que sea especializada. Y segundo, lo más importante aquí es que es delegar una función que no es principal. Pero si usted lo analiza, realmente es difícil que se disminuyan los costos, porque esa empresa también tiene que tener una ganancia, una rentabilidad por prestar ese servicio. Y muchas veces hasta puede aumentar los costos al tú tercerizar ese servicio. De hecho, muchas empresas del sector público que antes tenían empresas tercerizadas, es decir, servicios tercerizados, en los hospitales, habían muchos hospitales, incluyendo el clínico universitario, estuvo un tiempo en manos de una empresa que administraba el servicio de alimentación del clínico. En muchas empresas del sector público existían y todavía en algunas instituciones bancarias existe la tercerización. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se elimina? Porque, bueno, te genera un costo más bien superior a lo que realmente saldría que tú mismo administres el servicio de alimentación. Entonces, eso fue eliminado, digamos, de unos años para acá, unos 15 años para acá, y administran en forma directa. Entonces, quiero que tengan presente que realmente muchas literaturas dicen que uno de los objetivos del outsourcing es disminuir costos, pero eso es casi hoy día imposible, porque una empresa subcontratada no solamente requiere invertir en los recursos que se necesitan para prestar un servicio, sino que además de eso adiciona un porcentaje de ganancia, una rentabilidad que tiene que tener para poder prestar ese servicio. Entonces tengan eso presente, salvo que, por ejemplo, hubo casos en Venezuela también y se han dado casos. Por decirles algo, comedor universitario. Comedor universitario tiene un volumen de trabajadores, muchos de los cuales, por ejemplo, están de reposo, de permiso. Y si usted se va a la nómina del comedor, a lo mejor se va a encontrar más de 100 trabajadores. Pero si usted va y supervisa el comedor, se va a encontrar que no hay 100 trabajadores, que a lo mejor hay 30 trabajadores. Les estoy dando cifras al azar porque desconozco exactamente el número. ¿Qué ocurre? Que pueden tomarse decisiones, como de hecho ha ocurrido en algunos casos, que los vicios, de repente hay personal viciado, que hay problemas porque se llevan los alimentos, bien sea sin procesar o la comida ya elaborada, porque hay personal viciado que no va a trabajar, porque hay reposeros, porque hay gente que no cumple con sus funciones. Y ya en la organización llega a tal nivel de vicios con el personal y con la administración del servicio, que resulta mejor de repente prescindir el contrato, salir de esos trabajadores, salir de esa administración directa y subcontratar una empresa, porque me voy a ahorrar un dinero que era por pérdida de insumos, por personal que pagaba y no estaba cumpliendo con sus funciones, y entonces ahí sí yo puedo hablar de que con la subcontratación disminuí costos, pero es porque
ataqué un problema que me estaba generando gastos que no se veían en la calidad del servicio. Entonces, en ese caso sí podemos hablar de disminución de costo. Pero en los casos regulares, donde se presta el mismo servicio que la empresa podía hacer, pero que sencillamente lo tercerizó porque no es su actividad principal, lo puede tercerizar, pero el que le va a prestar el servicio va a invertir en insumos para prestar el servicio y de paso va a añadir un porcentaje de ganancia por prestar ese servicio, obviamente es difícil que tú disminuyas costos con este tipo de contratación. Entonces quería aclarar eso a los efectos de cómo interpretamos el outsourcing. Y quería hacerle una pregunta al grupo expositor, el grupo UVA, que ustedes ya hicieron un trabajo de una empresa que propusieron, que es el trabajo asignado de su emprendimiento. En ese emprendimiento que ustedes propusieron, ¿ustedes entregarían alguna actividad en outsourcing? Les pregunto. Profe, disculpa, ¿puedo volver a repetir que no me escuché las últimas palabras? En el emprendimiento que ustedes propusieron, que fue el trabajo que se les asignó de mi emprendimiento, ustedes debieron proponer un servicio de alimentación, la creación de un servicio de alimentación. Les pregunto, en esa empresa que ustedes propusieron, ¿ustedes entregarían alguna actividad bajo la figura del outsourcing? ¿Qué actividad asignarían o no asignarían nada en outsourcing? Esa es la pregunta. Stephanie Salina tiene la mano levantada. Bueno, profe, justamente el emprendimiento que nosotros hicimos fue de un servicio de alimentación con modalidad de outsourcing. O sea, nosotros ofrecíamos el servicio a empresas, ofrecíamos la tercerización, por así decirlo. Ok, ustedes ofrecen la tercerización, pero ustedes como empresa, ofrecerían, delegarían alguna de sus actividades en outsourcing. Esa es la pregunta. Ok, bueno, teniendo ese caso hipotético, justamente si se trata de una empresa, por ejemplo, Banco Mercantil, que es una empresa que está destinada a prestar servicios de banco, financieros, bueno, justamente no por la relación costo, porque obviamente serían más gastos, pero sí para dedicarnos a la función principal, sí se delegaría, por ejemplo, el servicio de alimentación, o sea, que esa tarea la realice un outsourcing. No entendí tu propuesta, Stephanie. ¿A qué te refieres con esto? Porque la empresa de ustedes que me estás indicando se está proponiendo como una empresa de outsourcing. Es decir, la empresa de ustedes, por ejemplo, se está proponiendo que puede ser subcontratada, con lo que me estás respondiendo, por el Banco Mercantil, ¿correcto? Sí, exacto. Ok. Si ustedes pueden ser subcontratados por el Banco Mercantil, ustedes como empresa son un outsourcing subcontratado. Pero mi pregunta es, ¿ustedes como empresa harían una tercerización con alguna de sus actividades? Aleska tiene la mano levantada. Bueno, profe, hay distintas áreas dentro de una empresa en donde se puede contratar a otra o subcontratar a otra empresa para desempeñar ciertas actividades. Supongamos que nosotros tenemos el área, bueno, pero es que tengo que comentar otras funciones. Supongamos que para nosotros podernos dedicar de lleno como profesionales nutricionistas en la elaboración de nuestro producto, tenemos que dedicar mayor tiempo, concentración y recursos allí. Y estaríamos descuidando otras áreas que también son importantes para el desempeño de todas las operaciones. Entonces allí, en esas otras áreas, sí se podría contratar o hacer una tercerización que no va a estar relacionada con el servicio de alimentación.
pero sí puede estar en otra área. Por ejemplo, en el área administrativa o en el área contable de finanzas, también puedo hacer una subcontratación a una empresa de marketing para que me lleve la publicidad. También podría hacer una contratación a nivel de empresas que hagan servicios de limpieza, como voy a mencionar una que se llama Jopalin, que opera en varias industrias. Entonces, dependiendo del capital que se tenga, en el nivel en donde se encuentre la empresa y la necesidad real para poder subcontratar a un outsourcing. Hay muchas áreas en donde se puede incluir esos conocimientos especializados o esa organización que se especializa en un área determinada. Porque yo, por lo menos como nutricionista, muy pocos conocimientos de contabilidad o por lo menos de telemarketing. Entonces allí necesitaría un asesoramiento. Pero como es una empresa que está empezando y es casi artesanal, pues en los inicios no la contrataría, sino que a medida que va avanzando, va evolucionando y que se adquiere pues mayor capital, pues entonces allí, y dependiendo de la necesidad o de cómo evolucione la empresa, pues entonces allí se evalúa si se necesita la intervención o hacer la contratación a un outsourcing. Correcto, Aleska. Fíjate, muy interesante y es correcta tu respuesta. Ustedes como empresa que nace nueva, que es la propuesta que les hicieron o que ustedes están haciendo en base a la actividad asignada, una empresa nueva, no vas a empezar a subcontratar empresas porque ni siquiera sabes cuántos ingresos vas a tener o todavía no tienes contrato. Pero una vez que tengas los contratos, tú puedes decidir entregar algunas de tus actividades que no sean principales. Es decir, lo último, o mejor dicho, lo único que tú no deberías entregar es precisamente la producción de comida, porque se supone que esa es tu especialidad. Pero a otras actividades, como por ejemplo vigilancia, inclusive el delivery, enviarle la comida a esa empresa que te subcontrató si ellos no van a producir allá, si es que no van a producir, si no hay un personal asignado en ese sitio. Puede ser el envío de comida, el delivery, las redes sociales, es decir, actividades que no son propias de la organización, no es su sentido de ser. Y es correcto que cuando una empresa está naciendo, después que vea la dinámica de la empresa y comience a trabajar, ya tenga una clientela, va decidiendo qué es necesario entregar al outsourcing para dedicarse más de lleno a su actividad principal. Eso es lo correcto. Muy buena respuesta. No sé si hay comentarios, preguntas de los demás integrantes del grupo o de los estudiantes que también trabajaron con sus propuestas de emprendimiento. ¿Qué dice Lisette? Que también... Hola, profe, buenos días. Buen día. Bueno, me pareció bastante interesante este tema. En verdad, yo no había leído sobre lo que era la tercerización. Bueno, creo que es todavía como algo que mucha gente no conoce o quizás en muchas empresas no conocen, y sí estoy muy de acuerdo con eso que han mencionado de que no minimiza costos, más bien incrementa los costos, porque de hecho cuando fuimos al Hospital de Clínicas Caracas, ahí nos habían comentado que tenían eso de la tercerización y que ellos allí no tienen como tal ese servicio de alimentación, sino que tienen una empresa contratada, pero claro, en clínicas más pequeñas no podrían hacerlo, en hospitales mucho menos, porque, bueno, implica muchísimos costos, implica una planificación y también pues hay que cumplir con todas las regulaciones legales para poder mantenerlo, ¿no? Fíjense que inclusive es diferente cuando es una empresa privada como una clínica. Por ejemplo, una empresa como una institución financiera o un comedor social o una empresa pública. Porque en la clínica, al final, el que paga el servicio es el paciente, el cliente, que viene siendo el paciente. Y ese monto del costo del outsourcing, el costo del personal adscrito a la clínica, ese monto lo asume
directamente el paciente. Se le factura y él es el que paga, en realidad. Pero a nivel de una organización como una empresa financiera, que el comedor funciona como un beneficio social adicional, ese costo lo está asumiendo el patrono, es decir, la propia empresa. Entonces, por eso, muchas veces es jugar o analizar estratégicamente si conviene o no conviene. Fíjense que uno pudiera decir, a nivel de un departamento de nutrición, que la producción de comida puede ser una actividad principal. ¿Qué piensan ustedes? Y quiero que razonemos un poquito ese punto, por ejemplo, de Clínicas Caracas. Clínicas Caracas se está entregando la producción, es decir, la operatividad directa del servicio de alimentación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es una actividad que pudiéramos considerar la principal dentro del departamento? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Analicemos desde el punto de vista de lo que se ha hablado hoy. Les escucho. Cristian, adelante. Bueno, hablando de estas instituciones, la actividad principal vendría siendo la formulación dietoterapéutica de la alimentación de los pacientes adaptada a las patologías, condiciones que tenga cada uno de ellos. Por lo tanto, siempre y cuando exista una garantía o confianza en que la compañía que se está contratando para la producción como tal, y bueno, más allá de la garantía, pues que se sigan procedimientos y esté normado pues cómo se van a hacer los distintos platos, podría delegarse de esa forma. Entonces pienso que tendría sentido, porque el trabajo especializado vendría siendo justamente, como dije, la formulación de las dietas ajustadas a las patologías de los pacientes. Ok, Cristian, muy bueno, es correcto. Fíjense lo siguiente, cuando nosotros fuimos a Clínicas Caracas, inclusive nos mostraron un sistema que tienen en Clínicas Caracas, donde ellos hacen el plan, ellos formulan la cantidad de alimentos que se necesitan, es decir, llegan hasta el punto del pedido, de las necesidades de alimentos para cumplir con esos planes terapéuticos. Y la empresa se encarga de producir esa comida en base a las necesidades que el departamento emitió, digamos, todo lo que es el pedido, cuáles dietas voy a hacer, cuáles dietas se necesita realizar para atender los pacientes que tengo hospitalizados. Entonces, por eso, el grupo expositor nos hablaba, el grupo UBA, de que hay que delimitar y el contrato debe especificar cuáles son las funciones, cuáles son las condiciones. Entonces, cuando se hace una subcontratación, allí hay que delimitar, mira, tus funciones, cuáles van a ser. E inclusive siempre debe haber un enlace entre la empresa que contrata y la empresa subcontratada, que idealmente debería existir un enlace de un nutricionista en la empresa que contrata, en este caso Clínicas Caracas, y un nutricionista en la empresa subcontratada. No siempre lo hay. Restoven tiene nutricionistas en sus empresas, más no en los servicios dentro de las instituciones, pero sí tienen nutricionistas que elaboran planes de menú y trabajan esa parte técnica. Entonces, si tú vas a entregar un trabajo que se supone que esa empresa es especialista, un especialista en planes de menú, elaboración de comida, producción de comida para instituciones, pues debería haber un nutricionista en esa empresa, ¿no? Son detalles que uno tiene que manejar al momento de subcontratar una determinada especialidad. Por ejemplo, si tú vas a contratar una empresa que hace delivery, oye, esa empresa debería manejar, por ejemplo, un buen sistema de transporte, dependiendo de lo que tú vayas a trasladar. Igualmente en otro tipo de subcontratación, como manejo de contabilidad o manejo, por ejemplo, de redes. Entonces, ¿qué tipo de especialistas deben manejar esto? Entonces, es importante dos aspectos aquí. El contrato, que debe especificar cuáles son los límites, hasta dónde llega el funcionamiento de esta empresa que estoy subcontratando, y los enlaces que debe haber entre la empresa que subcontrata y la subcontratada, que en servicios de alimentación es importante la participación del profesional de la nutrición, que se supone que es el que maneja
estos manejos técnicos y administrativos de este tipo de servicio. Bueno, de mi parte no tengo ningún otro comentario, no sé, las profesoras Karina y Gabriela. No, bueno chicos, aparte de felicitar al grupo UVA y reconocer los comentarios de sus compañeros, esto es una teoría que fue un buen resumen, sin embargo, estando en la práctica, aquí no se aprende lo que es verdad, redactar un pliego, las normativas vigentes, establecer la comisión, esa relación que hay que tener con los miembros de la comisión. Acuérdense que la comisión lleva un aspecto legal y todo eso. Entonces nosotros defender los aspectos técnicos del contrato, del servicio o el equipo que estemos comprando, eso se aprende en la práctica, ¿ok? Entonces, para que lo tengan siempre presente. Ok, si no hay ningún otro comentario, creo que, bueno, felicitamos nuevamente al grupo y creo que podemos entonces ir a hacer el quizbot por Telegram. Correcto, nos vemos en Telegram. Adelante, adelante. Sabe que yo antes de comenzar la exposición tuve problemas con el audio y no pude anunciar porque la razón por la cual Daniela Villarroel no está presente el día de hoy es porque el día de hoy en la madrugada su madre falleció y entonces por eso es que ahorita no está conectada ni tampoco va a poder hacer la actividad del quizbot. Gracias, Caridad. Gracias por recordarlo. Daniela nos envió un mensaje temprano, se lo envió a la profesora Karina y extendemos nuestra condolencia, por supuesto, a Daniela, a su familia. Es lamentable que esté pasando por este momento, que es duro. Lo que hemos pasado por ahí sabemos lo duro que es la pérdida de nuestra madre. Y bueno, le enviamos un abrazo a Daniela, entendemos perfectamente la situación por la que está pasando y estamos al tanto de la situación. Así que no hay problema con, digamos, su inasistencia en este momento por la situación que está pasando. Entonces creo que podemos iniciar en Telegram la actividad. De acuerdo.